Es para nosotros, para mi familia y yo, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Es la primera vez que estoy en esta iglesia. El hermano que me encontré en el estacionamiento me decía que todos los hermanos que han venido, pues de alguna manera ya habían estado aquí, ya los conocen. Yo en ese sentido soy nuevo, ¿no? Pero pues bueno, aquí dando el mensaje. Entiendo que han estado leyendo la carta de Colosenses y vamos hasta esta parte y vamos a darle lectura a, bueno, primeramente estoy un poco distraído, salió mi esposa, pero vamos a iniciar. El título de este mensaje es Muertos en Cristo, vivos para Dios. Muertos en Cristo, vivos para Dios, y eso es lo que vamos a ver. Está basado en la carta de Colosenses y vamos a ver estos versículos del capítulo 20 al 23, Colosenses 2, 20 al 23. Y lo que vamos a ver son tres beneficios de nuestra muerte en Cristo. Tres beneficios de nuestra muerte en Cristo que nos ayudarán a no someternos a filosofías del mundo. Eso es lo que vamos a ver prácticamente, porque el estudio en el que se quedaron habla de estas filosofías, de estos falsos maestros. Entonces, antes de iniciar, me gustaría poder orando para que el Señor sea el que dirija, prepare nuestros corazones y nuestra mente para recibir la palabra. ¿Les parece? Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar un domingo más reunidos en comunión con los hermanos para glorificarte, para exaltarte, para reconocer en nuestras vidas que tú eres nuestro Dios y Señor. Gracias porque esta semana, Señor, y hasta aquí nos has traído con bien, porque si estamos aquí, Señor, es porque tú lo has decidido así, porque has preparado todas las cosas para que yo esté aquí junto con mis hermanos. Ahora te pido que tú prepares sus corazones. Providencialmente has destinado esta palabra que se estudie el día de hoy, así que te pido en el nombre de tu Hijo, Señor, que pueda ser de edificación para la vida de mis hermanos, para sus dudas, para sus conflictos, para su crecimiento espiritual, Señor, que eso es lo que veremos hoy. Quiero pedirte que tú los ayudes en sus vidas, en sus necesidades, en sus aflicciones, pero sobre todo que los ayudes en el conocimiento de tu palabra, Señor, como es la oración que Pablo oró a la iglesia de Colosas en este estudio, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, los cristianos solo podemos estar completos y crecer en el conocimiento espiritual de Dios a través de Cristo, se me seca la garganta, de Cristo, que es la cabeza. Cristo, que es la cabeza, no solo es la cabeza de la iglesia, sino es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y esta es la imagen que Pablo representa en esta carta y en este pasaje que vamos a ver. En la Biblia además se encuentran muchas otras metáforas relacionadas con esta unión con Cristo. Estamos unidos con Cristo, con su iglesia, y son muy conocidas, por ejemplo, la metáfora relacionada con la vid y los pámpanos. De tal forma que si el pámpano está fuera de la vid, simplemente no puede crecer, se muere. No solo no puede dar fruto, sino se va a morir si está separado de la vid. Lo mismo con esta metáfora del cuerpo. Si una cabeza está separada del cuerpo, no puede crecer. Y esa es la idea que Pablo quiere darnos aquí. Nosotros no podemos tener un crecimiento espiritual si estamos separados de Cristo. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. Y en una forma de entender nuestra relación con Cristo es saber que morimos junto con Él. Nosotros estamos unidos de una forma muy especial con el Señor. La Biblia dice que nosotros hemos sido circuncidados con Él.
hemos sido muertos con Él en la cruz, hemos sido sepultados con Él. Y esto significa solo una cosa, que si hemos muerto con Él, también viviremos con Él, porque Él resucitó, el Señor lo levantó de los muertos. Y esa es una verdad muy profunda, hermanos. Esa es una verdad tan profunda que lo que nos dice es que si ustedes son cristianos, no es y no ha sido por su voluntad, sino ha sido por voluntad de Dios que ustedes lo sean. ¿Por qué? Porque fueron comprados y fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Esa es nuestra relación tan estrecha que tenemos con el Señor. Es una relación que nada ni nadie puede cambiar. Es una relación que ni ustedes mismos pueden cambiar si es que están unidos con Cristo. Y ese es, hermanos, el tema, si están unidos con Cristo. Si estamos, hermanos, muertos con Cristo, significa que hemos muerto al pecado. Y esa es una de las características primordiales del cristianismo, muertos al pecado. No significa que el pecado, o que ya no pequemos, o que el pecado no esté más en nuestros corazones. Significa que luchamos en contra del pecado. Significa que nuestro corazón lucha constantemente para no hacer lo que Él quiere hacer, que Él tiene que someterse a la voluntad de Dios. De lo contrario, esta sería una evidencia de que no somos creyentes verdaderos y que lo único que hacemos es estar ocupando un lugar que no nos corresponde. Eso es muy importante, hermanos. Las iglesias están llenas de cristianos, pero también están llenas de personas que confiesan, pero no lo son en realidad. Y una de las cosas que le vamos a ver aquí es que Pablo exhorta a los colosenses a que puedan ellos identificar a través de estas doctrinas falsas que eran introducidas en la iglesia, conocer realmente su corazón y saber si efectivamente eran o no hijos de Dios. Y esa es la exhortación que también haremos este día. Desde el versículo 8 de este capítulo 2 que hemos estado viendo, el apóstol Pablo ha estado alertando a los colosenses a no ser engañados por estos medios filosóficos, por estas huecas sutilezas o tradiciones que son transmitidas por hombres vanos que estaban hinchados por su propia mente carnal. Y por eso Pablo les dice: mirad que nadie los engañe. Esa es la advertencia. Fíjense que no los engañen. No se dejen engañar por el legalismo judío. No se dejen engañar porque los judíos les prohibían a comer. Les decían que festejaran los sábados y ellos no querían hacerlo. Les dijo Pablo también: no se dejen engañar por el misticismo, que nadie los prive de su premio, porque había hombres que lo que querían era engañarlos para que adoraran a los ángeles. Les dice también: no se dejen engañar por los hombres que les van a enseñar filosofías como el ascetismo, que es lo que vamos a ver particularmente hoy, el ascetismo, que querían hacerles creer que sus dogmas o preceptos doctrinales de dejar de comer, dejar de vestir, dejar de dormir, dejar de hablar o dejar de hacer cualquier cosa los iban a llevar al cielo. Ciertamente, hermanos, como lo vimos ahorita en la lectura, estos versículos son difíciles de entender. Son difíciles de entender no por otra cosa más que porque nosotros no sabemos con exactitud cuál era esta enseñanza herética que Pablo está contrarrestando aquí. Para nosotros puede ser confusa esas recomendaciones que Pablo está haciendo a los colosenses. Sin embargo, se pueden identificar que la herejía que estaba siendo introducida en la iglesia de Colosas tenía elementos de una falsa ideología griega del legalismo ceremonial judío. Y aunque nosotros no podamos entender, sí podemos suponer cuáles eran esas doctrinas. Pero lo que sí podemos, hermanos, asegurar es que Pablo estaba dando en el blanco en la mente y en el corazón de los colosenses. Ellos sí entendían perfectamente qué era lo que él quería decirles y qué era lo que él les estaba advirtiendo.
también debemos recordar que los griegos siempre se han caracterizado por ser amantes del conocimiento. Estaban orgullosos de su sistema filosófico y trataban de persuadirlos porque en su opinión la salvación debía incluir, además de ese conocimiento especial, a Cristo. Y eso no puede ser, hermanos. La salvación dice que solo es a través de los medios de Jesucristo. Estos hombres, estos herejes, estaban hinchados por su propia mente carnal. Estaban queriendo engañarlos con palabras persuasivas, con huecas sutilezas y filosofías del mundo, porque no creían verdaderamente en Cristo. De ahí la oración que Pablo inició en el capítulo 1, versículo 9. Si ustedes recuerdan, ahí Pablo ora para que la iglesia de Colosas sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anduvieran como es digno para el Señor, creciendo cada vez más en el conocimiento de Dios. Y esto es sumamente importante. Nuestra fe no está sustentada solo en lo que nosotros creemos. Nuestra fe debe estar sustentada en el conocimiento de la Biblia, el conocimiento que proviene del Señor. Nosotros no podemos ir y lanzarnos al vacío con un salto de fe creyendo que Cristo murió por nuestros pecados, nada más así por así, sino que está sustentada ¿en dónde? En las Escrituras. Está sustentada en las Escrituras, hermanos, de tal forma que son las Escrituras la base de nuestra fe. De ahí que debemos estar nosotros realmente informados y tener todo el conocimiento para que nuestra fe no sea una fe ficticia, sino sea una fe salvífica que nos lleven a Cristo. Pero como veremos, Pablo los exhorta a estos colosenses y los va a cuestionar. Él va a cuestionar a estos falsos maestros. Entonces, vayamos entonces a Colosenses, hermanos, Colosenses 2, 20, y leamos estos versículos 20 al 23. Y como los dije, al estudiarlos vamos a ver tres beneficios de nuestra muerte con Cristo. Tres beneficios. Vamos a ver que estamos muertos en Cristo, y ahí vamos a ver tres beneficios que nos van a ayudar a no someternos a filosofías, a ideas, a estándares del mundo. En primer lugar, veremos muertos con Cristo. Ese es nuestro primer punto. El segundo beneficio será muertos al pecado, y el tercero será vivos para Dios. Vivos para Dios. Entonces, hermanos, démosle lectura. Colosenses 2, 20 al 23. Dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, vamos a ver este primer punto, este primer beneficio, que es muertos con Cristo. Y lo vamos a ver en la primera parte de este versículo 20, que es: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo. Primera parte de este versículo 20. Pablo inicia aquí esta frase y es una condicional. Ese sí es una condicional. Si habéis muerto con Cristo, les dice. Pero por la forma en la que está estructurado en el griego koiné, recuerden que el griego koiné es el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. El griego koiné es un lenguaje del pueblo, del vulgo, y en ese lenguaje fue en el que el Señor decidió que se escribiera en el Nuevo Testamento. Y ahí, en esa estructura, vemos esta condición, solo que es una condición de primera clase. Así la podemos identificar. Esta condición o esta estructura expresa una condición que se hace verdadera. Es una condición verdadera, no los está cuestionando, más bien está afirmando que son
que han muerto con Cristo. Entonces, si habéis muerto con Cristo, puede traducirse como dando por hecho que han muerto con Cristo, o puesto que han muerto con Cristo, o ya que es un hecho y es una verdad que han muerto con Cristo, entonces eso es lo que les está diciendo Pablo. Por otra parte, Pablo está asumiendo que son ellos cristianos. Eso es muy importante. ¿Se está dirigiendo a quién? A creyentes. Son gente que conoce y sabe de Cristo. Más adelante en los versículos 12 se los ha dicho también. Él les ha dicho, han muerto con Cristo. Dice, así como creyentes de Colosas no solo se identificaban entonces ¿con qué? Con su muerte. Por eso les dice, si han muerto con Cristo, saben que han muerto con Cristo, sino también se identifican con su resurrección. Lo mismo les dice en el versículo 12. Pablo les dijo, si también han resucitado con Cristo mediante la fe, y esto mismo se los volverá a decir, hermanos, en el siguiente domingo que ustedes lo vean, el versículo 3 les vuelve a decir lo mismo. Han sido resucitados con Cristo. Todo esto es para entender que lo que el Señor les está afirmando es que está hablando con creyentes, está hablando con cristianos, no está hablando con incrédulos. Es gente que conoce efectivamente que Cristo vino, murió por ellos, y es también gente que conoce que Cristo resucitó y ellos van a resucitar con Cristo. Es muy importante. Esto nos hace ver que estos cristianos colosenses conocían efectivamente el Evangelio, conocían de la gracia de Dios, tenían fe en Cristo Jesús, amaban también a sus hermanos de la iglesia, es decir, que sus vidas estaban llenas de frutos de ser creyentes verdaderos e iban creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, pero estaban siendo engañados. Su iglesia estaba siendo amenazada por hombres que querían introducir herejías contrarias a la verdad del Evangelio. Como ya se dijo, estos hombres estaban hinchados por su mente carnal, estaban queriéndose engañar y transformar la palabra de Dios en falsas filosofías y no lo que había sido establecido por Cristo. Desde el versículo 8, como dijimos, Pablo los exhorta, les dice, tengan cuidado, les va advirtiendo acerca del legalismo, que era lo más común que había en ese entonces. ¿Por qué? Porque ellos habían salido, ¿de dónde? Del pueblo judío, y los judíos querían que fueran otra vez, ¿qué? Insertados al judaísmo, querían que se circuncidaran, querían que no comieran cosas que los judíos no comían, querían que guardaran el sábado, y esos judíos querían que estos cristianos colosenses volvieran a eso. También en esa iglesia había misticismo, eran gentes místicas que pensaban que hablaban con seres superiores, y lo que les estaban proponiendo era que estos cristianos de Colosas adoraran incluso a ángeles y creían que tenían un conocimiento superior. Y finalmente vemos que también había un tipo de filosofía que se conoció como el ascetismo. El ascetismo es una práctica espiritual y filosófica que consiste, hermanos, en disciplinar de manera voluntaria el cuerpo y los deseos, absteniéndose, por ejemplo, de placeres, de comida, de excesos, con el objeto de querer alcanzar una virtud espiritual, incluso el cielo. Estos ascetas, a través de estas prácticas, negaban sus placeres al cuerpo, negaban a sí mismo su cuerpo, queriendo alcanzar esta justicia, queriéndose hacerse, hermanos, buenos, y querer, a través de no comer, a través de no hablar, a través de irse a los monasterios, a través de no tener prácticas sexuales, a través de no comer, de no probar y de no hacer cualquier otra cosa, lastimar su cuerpo para poder tener un nivel espiritual alto. Ellos pensaban que a través de ese entendimiento y de hacer mortificar su cuerpo, ellos podían hacerlo. Este término viene de una raíz griega que significa disciplina. Disciplina, eso es de donde viene el ascetismo, de disciplina, y prácticamente este entrenamiento físico, espiritual, empezó en Grecia primero con los atletas. Ellos primero empezaban a martirizar su cuerpo para poderse
a esforzar para poder ganar medallas, pero por otro lado pasó también a los soldados, y así pasó de esa manera a un significado de disciplina espiritual. Este supuesto crecimiento espiritual podía ser adquirido, como les dijimos, con el ayuno. Si alguien ayunaba, pues de repente ya era más espiritual. Si alguien no se casaba, era más espiritual. Si alguien dejaba todo su dinero y se iba a la pobreza, era más espiritual. Si alguien guardaba silencio, era más espiritual. Más tarde, en el siglo IV, muchos monjes y solitarios, así se les conoce a los monjes, es la traducción solitarios, se iban y se desviaban a vivir como anacoretas o retirados hacia los conventos y alejados de todo bullicio, en donde surgió después lo que se conoció como el monaquismo, pero bueno, esa es otra historia de herejía que no vamos a ver aquí. Y el apóstol Pablo dejó en claro en Colosenses, en el versículo 19 de este capítulo 2, que la única forma para tener un conocimiento espiritual es a través del crecimiento que da Dios. Ese crecimiento solo puede hacer a través del conocimiento que proviene de su iglesia, de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Puesto que Él es, o sea, Cristo, que es la cabeza, es en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se los había dicho, es decir, es Dios. Por eso es que solo a través de Él se podía obtener todo el conocimiento. Y coloca en la mente de los colosenses esta idea que Pablo la ilustra con esta metáfora de una cabeza y su cuerpo, donde el cuerpo bien nacido, les dice, agarrado por la cabeza, se va nutriendo, unido por las coyunturas y por los ligamentos, y así crece en el crecimiento que da Dios. Esa es la idea aquí, hermanos. Como sabemos, perdón más. Esta metáfora que está poniendo aquí Pablo de la cabeza y el cuerpo es representada por la iglesia. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y esta metáfora ilustra entonces, hermanos, cómo nosotros podemos crecer, que es a través de Cristo. La iglesia solo puede crecer a través de Cristo. Una iglesia sin Cristo no va a crecer espiritualmente. Se quedará hueca, se quedará sin frutos y no va a ningún lado, no tiene ningún rumbo. Necesita una cabeza y la cabeza es Cristo. Pero también, hermanos, esta misma metáfora de unión que está proponiendo aquí es una unión, está proponiendo Pablo, es una unión muy esencial. Es decir, nadie o un cuerpo no puede estar sin una cabeza. Lo mismo es un cristiano no puede estar sin Cristo. Sin Cristo no puede vivir. Y nosotros podemos encontrar también en esta metáfora una relación muy particular, hermanos, que no van a encontrar en ninguna otra religión. Por ejemplo, en la religión musulmana jamás se va a encontrar usted que ellos estén unidos en Alá, por ejemplo, o en Mahoma. El budismo tampoco ustedes van a encontrar que estén unidos en Buda. Solo los cristianos estamos unidos en Cristo, que es nuestro representante, nuestro sustituto y nuestro mediador. Esto es muy importante, hermanos. Esta unión que se ejemplifica aquí también la podemos ver con otras metáforas. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos. Vayamos a Efesios 2 del 19 al 22 para ver cómo esta es una doctrina central de estar unidos con Cristo. Aquí en Efesios vamos a ver cómo se usa la imagen de un edificio y su fundamento para poder entender mejor en qué consiste nuestra relación con Cristo. Dice así Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es un ejemplo, hermanos, otra metáfora de cómo estamos unidos con Cristo. ¿Y quién es la piedra angular? Cristo mismo. Cristo mismo. Crecemos en Cristo. Un ejemplo más, hermanos, Juan 15, 4 al 5, vamos a leerlo. Este es un ejemplo más de la unión del creyente con Cristo. Lo encontramos aquí y es lo que es más común que conocemos, la vid y los pámpanos. Dice Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así permanece en la vid por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los pámpanos son las ramas tienen que estar unidas al tronco y si no están unidas al tronco no pueden llevar ningún fruto. Un ejemplo más que utiliza la Biblia para entender esta unión del creyente con Cristo es la unión íntima del matrimonio y lo vamos a ver en Efesios 5, 22 al 23, la unión de un marido con su esposa que es representada por Cristo como el esposo y su iglesia como su amada. Dice así 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Este es un tipo de la relación íntima de Cristo con la iglesia. Y finalmente, hermanos, esta metáfora que estamos viendo en Colosenses 2:20, esta metáfora de la cabeza y el cuerpo. Cristo entonces es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Esta metáfora ha sido desarrollada, hermanos, a lo largo de toda esta carta. Se la ha estado explicando Pablo a los colosenses. Les ha dicho, por ejemplo, que han sido circuncidados y sepultados con él en el versículo 11 y 12 del capítulo 2. Les dijo que han sido entonces muertos con él en este capítulo 20, versículo 20, y les dirá que han sido resucitados con él en el versículo 1 del capítulo 3. Y después de ver todas estas metáforas para comprender mejor la relación que tiene el creyente con Cristo, podemos, hermanos, regresar a Colosenses 2:20 y a nuestro primer beneficio, muertos en Cristo. Entonces, ¿qué significa, hermanos, exactamente que los creyentes hayan muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo? ¿Qué es lo que en realidad les está diciendo Pablo aquí? Bueno, el mayor beneficio de todo nuestro existir es que si somos sepultados juntamente con Cristo en su muerte, y habiendo Cristo resucitado de los muertos, así también nosotros seremos resucitados en una nueva vida. Y no hay, hermanos, ni habrá mayor beneficio que ese, y que ninguna filosofía del mundo podrá darnos, como para vivir con ritualismos impuestos por maestros que intenten engañarnos, por filosofías huecas del mundo. Y este es, hermanos, el tema fundamental. Ellos estaban siendo engañados, querían ser engañados, estaban siendo bombardeados, y lo que Pablo aquí les dice es: ustedes han muerto con Cristo. Son creyentes, van a resucitar con él, de tal forma que no pueden estar siendo engañados. Abran los ojos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a corroborar esto con Romanos. Vamos a Romanos 4 y vamos a leer, Romanos 6, vamos a leer de los versículos 4 al 11 para ver cómo Pablo ilustra todo esto en un resumen rápido. Romanos 6,
del 4 al 11, dice así: porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de eso es lo que se trata, hermanos. Esto es exactamente lo que Pablo les está queriendo decir aquí. Si ustedes han muerto al pecado, entonces ahora están vivos para Dios. Que ese es nuestro tercer punto que vamos a ver más adelante para explicar qué es eso de vivos para Dios. Pero ahora la pregunta es: ¿está usted identificado con Cristo en su muerte? ¿Es un hecho en su vida que usted ha muerto juntamente con Cristo? Como este es el mayor beneficio que Dios haya dado a todos los hombres, es de suma importancia que usted pueda reconocer esta verdad en su vida. Por eso nuevamente esta pregunta, para reflexionar: ¿está usted seguro de que ha muerto con Cristo? ¿Su estilo de vida puede garantizarlo? Si es así, hermano, debe estar seguro de que también vivirá con Dios, y que gracias a la unión que tiene usted con Cristo Jesús, nadie le podrá quitar este enorme beneficio. Ahora, también hablo a creyentes. Sin embargo, si hay alguien aquí entre nosotros, alguien que no esté seguro de tener este beneficio, debe saber, porque así lo enseña la Biblia, que solo hay dos caminos. Y que si usted no está unido en la muerte con Cristo, es porque está unido entonces a Satanás. Y el pecado sigue vivo en usted y está muerto para Dios. Y a menos de que se arrepienta y confiese sus pecados a Dios y crea en su Hijo Jesucristo, que murió en una cruz y pagó con su sangre para librarlo de una vez por todas de sus pecados, le echarán en un horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, y estará muerto para Dios por toda la eternidad. Eso, hermanos, enseñan las Escrituras. Entonces, busquemos, hermanos, este beneficio de haber muerto ¿con quién? Con Cristo. Estemos seguros, esa tiene que ser, hermanos, nuestra confianza de que cuando se acabe esta vida no acabará ahí. Ahora vayamos a ver este segundo beneficio de nuestra muerte con Cristo y que nos ayudará a no someternos a ideas filosóficas vanas del mundo. Sigue diciendo Pablo, volvamos a Colosenses, en el versículo 20, donde nos quedamos, la segunda parte, y vamos a leer ahora hasta el 22. Y ahora les pregunta: porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Bien, vamos a explicar esta parte. La expresión os sometéis a preceptos, por la forma en la que está el verbo aquí, está siendo conjugado, puede traducirse de esta manera: ¿por qué estáis poniendo vosotros mismos, o por qué estáis vosotros mismos, o por qué están siendo vosotros, o por qué permiten vosotros ser sometidos a decretos de hombres?
Es decir, lo que está tratando de decir Pablo es que ellos asumían y aceptaban estar dentro de esos preceptos. ¿De acuerdo? Por eso es este contraste, hermanos. Es decir, les está diciendo, a ver, si ustedes han muerto con Cristo, si ustedes son de Cristo, si ustedes saben que van a resucitar, ¿por qué se dejan someter a esas ideas falsas y a esas ideas erróneas del mundo que les dicen no agarres, no toques, y que todo eso de alguna manera se va a terminar con su uso? Eso es en realidad lo que les está diciendo, les está cuestionando esta parte. Y está aquí la exhortación, porque si ellos eran creyentes y han muerto en Cristo, ellos mismos se reconocían con esta condición, sabiendo que su viejo hombre había sido muerto con Cristo. Entonces, ¿por qué estaban actuando de esa manera los colosenses? Se estaban sometiendo, hermanos, de manera voluntaria a las reglas de los falsos maestros y sus herejías, como si aún estuvieran viviendo ¿en dónde? En el mundo, y que no fueran cristianos, que no fueran creyentes. Los creyentes de Colosas debían saber que no estaban sujetos a los rudimentos del mundo, debían saber que los preceptos y ritos judaicos no estaban vigentes ya, y que las filosofías del ascetismo tampoco guardarían relación alguna con la fe cristiana. Estas filosofías y sus maestros les estaban prohibiendo, como dijimos, a no manejar, a no comer y a ni siquiera tocar. Les dijeron no uses, no comes, no toques. Y por la forma en la que están conjugadas estas palabras puede traducirse incluso como ni siquiera planees en manejar, ni siquiera te acerques, ni siquiera lo gustes, ni siquiera, es decir, ni se te ocurra hacerlo. Todas estas prohibiciones son meros mandamientos legalistas impuestos en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres y no tienen nada que ver con Cristo. De ahí la importancia de nosotros conocer la verdad, para que no nos vengan y nos digan, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, haces esto, y estar seguro de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en nuestra libertad como cristianos. Eso es lo que les está diciendo Pablo aquí. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre y en ella, hermanos, como vimos, si estamos muertos con Cristo, todos los ritos y los sistemas se van a venir abajo. Y si estamos muertos con Cristo, estamos muertos con Cristo hoy, estuvimos con Cristo muertos ayer y vamos a estar muertos con Cristo mañana. Nada de eso va a cambiar, ningún rito ni nada con el uso va a venir y cambiar eso. Los creyentes de Colosenses no necesitaban hacer prácticas legalistas porque la cruz de Cristo ya había invalidado todos los ritos y sistemas religiosos paganos. Les había dicho en Colosenses 2:14, esto ya se los había dicho. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Les está diciendo, ustedes son libres, libres de todas estas cosas legalistas. No son más que doctrinas de hombres, pero las promovían como si fueran leyes ¿qué? De Dios. Y así encontramos en el mundo cristianos que nos dicen, no deberías hacer esto, no deberías de hacer lo otro, y haciendo su legalismo como si fueran leyes de Dios. Por otro lado, este ascetismo es una filosofía inútil porque pone toda la confianza en las cosas que se destruyen ¿con qué? Con el uso, se van a acabar. Además, no comer, no hablar, no casarse, la soledad, el autocontrol, carecen ¿de qué? De valor espiritual. La razón de que sean eficaces la veremos supuestamente en el 23, más adelante. Pero ahora, hermanos, vamos a ver un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos algo parecido en Mateo 15, y leamos ahí los versículos del 1 en adelante. Mateo 15, para ver un ejemplo de cómo estas ideas legalistas
habían estado siempre. Dice así Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y aquí el Señor les mostró que estas ordenanzas que se fabricaban los hombres y las doctrinas que de ellos hacían que se sometieran no son más que cosas inútiles. También son, hermanos, nocivas. Es muy importante. Al final van estos mandamientos dañando a las personas. No es solo las hacemos caso, sino al final poco a poco los van mellando y los van sometiendo. Por eso es cuando Isaías, que fue la cita que dio el Señor Jesucristo de Isaías 29:13, cuando Isaías dijo: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. En realidad lo que están mostrando es que estaban estos mandamientos de hombres alejando completamente al pueblo de Dios. Por eso son tan nocivas, porque al final van mellando y lo que van haciendo es que esas falsas creencias y esas ideologías falsas llevan a los cristianos ¿a qué? A alejarse a Dios y a pecar. Ahora, nosotros, al igual que los colosenses, no debemos caer, hermanos, en el engaño de quienes añaden otros requisitos aparte del conocimiento de Cristo y su palabra cuando estamos buscando madurez espiritual. No podemos caer en ese error. Debemos recordar las palabras del apóstol Pablo cuando les dijo a los colosenses en el capítulo 2, versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no Cristo. Porque, hermanos, después de saber esto, desobedecemos voluntariamente y permitimos ser sometidos a este tipo de tradiciones, justificándonos porque en mi familia, o porque lo he venido haciendo, o porque así se hace en mi casa, o por ser, hermanos, incluso negligentes,
creyendo que nuestras ideas son mejores que las de Dios, entonces estamos pecando y nos estamos engañando a nosotros mismos. Si buscamos este segundo beneficio, que es estar muertos al pecado, debemos simplemente decidir no pecar. Decidir no pecar. Debemos ser obedientes, debemos decidir someternos a Cristo con mansedumbre y no a las ideas mundanas. Debemos, hermanos, negarnos a nosotros mismos. Y finalmente, el tercer punto. Hasta aquí hemos visto cómo hemos sido muertos en Cristo y cómo hemos muerto al pecado. Y ahora vamos a la última parte, vivos para Dios, vivos para Dios. Y esto está en el versículo 23, la última parte de Colosenses 22, 23. Dice así, Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo les está diciendo a los colosenses que lo que les están prohibiendo los falsos maestros son cosas banales, carecen de valor alguno. Es cierto que en algunos casos, algunas de estas restricciones ascéticas tienen, como dice Pablo, una cierta apariencia de reputación de sabiduría en un culto voluntario. Esto solo en apariencia. Como dijimos al inicio, estos versículos son difíciles de entender. No se sabe con exactitud cuál era esta enseñanza herética que estaba contrarrestando Pablo. Esta semejanza o estas falsas doctrinas tienen elementos de una filosofía griega y también vimos que tienen legalismo judío, pero además también tienen un rasgo característico de lo que en el siglo I se va a conocer como el gnosticismo. El gnosticismo, que era con lo que Juan en sus cartas primera, segunda, estaba combatiendo. El gnosticismo, esta herejía en el siglo I. Esta herejía del gnosticismo viene de un término griego que significa gnosis, que se traduce como conocimiento. Y aunque la herejía que estaba atacando a los colosenses no era propiamente el gnosticismo, sí tenía algunos rasgos similares, como estos. El gnosticismo era un conjunto diverso de creencias que enseñaban que la salvación venía por un conocimiento secreto y espiritual, secreto, oculto, que solo era reservado para ¿quiénes? Para algunos pocos, no era para todos. El gnosticismo enseñaba que el espíritu era bueno, pero la materia era mala. Y como la materia era mala y nosotros estábamos conformados por materia, entonces nuestro cuerpo entonces era ¿qué? Malo. Y hacer esta materia o este cuerpo malo, entonces estaba nuestra alma ¿qué? Prisionera. Era prisionera nuestra alma de este cuerpo. Y hacer mal a la carne, entonces también se negaba la resurrección del cuerpo, porque consideraban que el cuerpo era corrupto, por lo que rechazaban entonces la resurrección de Cristo. Y hacer el cuerpo una prisión del alma y malo, entonces no importaba lo que se hiciera con el cuerpo. Podían entonces pasar con el cuerpo dos cosas, si uno era agnóstico. Uno, se podía usar o abusar de él, llevándolo hacia una inmoralidad total, por un lado. Por el otro, entonces el cuerpo era sometido a un riguroso criterio. Y entonces tenemos los agnósticos que practicaban el ascetismo extremo para castigar al cuerpo, como estos, o otros contrarios que se iban hacia el libertinaje, porque como el cuerpo no importaba, entonces era Chana o era Juana, ¿de acuerdo? Debido a estas creencias con este cuerpo, los agnósticos enseñaban que Cristo no tenía un cuerpo real. Esta era la herejía, solo parecía tenerlo. El apóstol Juan, como dijimos, advirtió
esto en su primera carta en Juan 4:3, cuando dijo: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, aquí está hablando, está diciendo a los agnósticos, no es que de Dios. Y está el espíritu y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y otro ejemplo más de cómo Juan combatía a los gnósticos en sus cartas está en 2 de Juan 1:7, cuando dijo: porque muchos engañadores han salido por el mundo confesando que Jesucristo porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, esto era lo que prevalecía en el siglo I, el agnosticismo. Y es algo de lo que esta herejía de los colosenses empezaban a tener, estas ideas heréticas que también se caracterizaban por tener rasgos de falsa espiritualidad. Ahora, vayamos a ver cómo en 1 Timoteo Pablo le explica esto a su amado hijo en la fe. Le dice en 1 Timoteo 4:1. Pablo le advierte esto, y esto pues poco a poco se venía viendo. No es de extrañar, hermanos, que las iglesias sean atacadas siempre. ¿Por qué? Por falsas ideologías, por falsas doctrinas, por creencias erráticas que no son más que lo contrario a lo que Cristo ha dicho. Le dijo Pablo a Timoteo en Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, hermanos, algunos negaban el verdadero evangelio y preferían escuchar a espíritus engañadores. Y ese es el tema aquí, hermanos. Es: ¿qué espíritu quieres? ¿Qué crees para que yo te ponga el espíritu que quieres? ¿Quieres uno? ¿No quieres creer la verdad? Entonces te pongo uno de mentira. ¿No quieres creer esto? Muy bien, te dice el Señor, yo te lo pongo. El punto es, hermanos, que nosotros tenemos que estar siempre pendientes a ideas que son contrarias y a doctrinas de demonios, como dijo aquí Pablo a Timoteo, porque harán que la gente apostate de la fe. Pero solo aquellos, hermanos, que verdaderamente han muerto en Cristo y como consecuencia han muerto al pecado, tendrán la seguridad de que viven para Dios. Esto no es vivir en la presencia de Dios, que lo es, claro, también es vivir para Dios, pero lo que aquí nos referimos cuando decimos vivir para Dios es llevar una vida santa para Dios, una vida santa, hermanos. Y aquí hay que dividir dos caminos. El primer camino tiene que ver con nuestra salvación. Dios vino, murió por nosotros, pagó por nosotros y nos salvó. Si nosotros nos arrepentimos y creemos fielmente en Él. Pero por otro lado, una vez siendo salvos, tenemos que llevar el camino ¿de qué? De la santificación. Y la santificación es nuestra responsabilidad. Ciertamente el Señor está con nosotros y ha prometido que nos llevará hasta el fin. Pero nosotros tenemos que decidir desde el momento en el que hemos aceptado a Cristo no pecar. El Señor no va a bajar a hacer las cosas que nos corresponden a nosotros. Usted puede tomar el camino A y el camino B. El Señor le ha dado la potestad, la autoridad, le ha dado la voluntad para que usted elija el pecado. El Señor no va a venir y le va a amarrar y le va a decir no lo hagas. Usted tiene toda la libertad para pecar. Pero el Señor también nos dio su palabra. ¿Para qué? Para que evitemos pecar.
para que no pequemos. Y ese es el punto aquí a lo que nos referimos cuando dijimos que llevemos una vida ¿qué? Santa para Dios. Una vida que le agrade ¿a quién? A Dios. Y algunos piensan que morir al pecado es ya no pecar más. Sin embargo, las debilidades e instintos humanos a veces pueden sucumbir al pecado. Y aunque no somos más, hermanos, esclavos del pecado, pues no es más nuestro Señor, debemos siempre combatir el pecado, buscando vivir vidas santas, agradables a Dios, viviendo para Él, para no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Si vivimos para Dios, entonces debemos tener una conducta piadosa, siendo ejemplo de buen testimonio a todos, buscando ante todo que en el nombre del Señor que sea glorificado, porque vivimos para Dios y no dejándonos ser engañados. Ahora, regresando a Colosenses 2:23. Pablo dice que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. La construcción de la frase tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría no quiere decir que realmente sea así. Aquí lo que está haciendo Pablo está siendo irónico. Se está riendo de esto. Tienen a la verdad cierta reputación de valor. En realidad no la tienen, ¿de acuerdo? Esta frase Pablo, hermanos, está burlándose de estas creencias. Está diciendo que en realidad no tienen valor. Jeremías 2:13 lo dice de alguna manera, de esta manera. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y esa es la idea. Es decir, si nosotros no queremos someternos a ir a Dios, vamos a ir a buscar agua. ¿En dónde? A cisternas rotas que no tienen agua, que para nada nos sirven, pero que nosotros las vamos a considerar lo mejor para nosotros. El hombre siempre, hermanos, está tratando de alcanzar a Dios por sus propios medios y a su manera, tratando de justificarse siguiendo una larga lista de normas morales o religiosas que le requieren una firme autodisciplina y pueden hacer que una persona de una aparente moral sea considerada ella misma como una persona buena. Pero las normas religiosas no pueden, hermanos, cambiar el corazón de la persona. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Solo que el Espíritu Santo lo puede hacer. Nadie va a llegar al cielo, hermanos, por dar su dinero a los pobres. Nadie va a llegar al cielo, hermanos, por barrer el jardín del vecino, o por recoger a los perros de la calle y darles de comer, o por regalar su dinero, o por pensar positivamente, o por ayudar al prójimo, o por volverse vegetarianos. Nadie va a llegar al cielo por no decir groserías, o por no comer carne de puerco, o por ir a regalar comida a los hospitales, o por pensar positivamente, o por decretarlo, o por alejar las malas vibras o las energías negativas de su vida, o por ir a bailar a chalma o autoflagelarse. Nada de ir al cielo, hermanos, hincado desde aquí hacia no sé dónde. Nadie lo va a hacer. Y aunque muchas de estas cosas tengan la apariencia de bondad o sean consideradas buenas, moralmente solo hay una manera de llegar a Dios, y esta es a través de Cristo Jesús, por su justicia y porque Él resucitó de los muertos. Por eso nosotros resucitaremos también. Y entonces solo son por los méritos de Cristo. Pablo entonces concluye estos capítulos. El duro trato del cuerpo, dice, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Finalmente concluye con eso. ¿Por qué? Porque el orgullo, hermanos, la vanidad, el egoísmo, la avaricia, la codicia están ¿dónde? En nuestro corazón. Y no tiene valor contra los apetitos de la carne, porque los apetitos de la carne están en nosotros.
Para ilustrarlo quiero contar una historia. Había una ciudad donde la moral y las buenas costumbres estaban en decadencia. En ese lugar existía un salón donde se bebía y se podía contemplar un espectáculo con unas danzarinas. Un día un evangelista llegó a esa ciudad y un hombre escuchó su mensaje y entonces decidió huir de aquella ciudad y enclaustrarse en un convento, y a través de la lectura de textos y la aflicción del cuerpo buscó mantener su pureza. Sin embargo, una noche este hombre tuvo un sueño con esas mismas danzarinas. Con esta pequeña reflexión, hermanos, quiero que nosotros podamos entender que no importa si nos vamos a Marte, no importa si nos vamos a la Luna, donde quiera que vayamos, vamos a llevar el pecado, porque el pecado está ¿en dónde? En nosotros, en nosotros. En conclusión, hermanos, como vimos, dentro del corazón del hombre es que brota el orgullo, la vanidad, los celos, los rencores, el egoísmo, la avaricia, la codicia. Esto está presente en el corazón del hombre. De manera que si aún no disfrutamos de una nueva vida en Cristo, debemos, hermanos, estar presentes y saber que debemos hacerlo. Que solo a través de la fe en Cristo y del arrepentimiento de los pecados confesados a Dios podemos, si Él quiere, hermanos, llegar a tener esta nueva vida. Esa es la característica. Y esas, como dicen por ahí, son las dos pinzas que nos van a garantizar ir al cielo: la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero por otro lado, hermanos, también debemos saber que la lucha del creyente con el mundo y su carne no terminará con esta vida. No terminará incluso si nos alejamos a monasterios o si nos vamos, como les decía, a la luna, porque el mal está en nuestro corazón. Pero Dios, hermanos, que es fiel, ha garantizado que la vida del creyente, a través de la unión con su Hijo Jesucristo, nos va a llevar a Él por el poder de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Amén. Oremos para terminar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has dado para estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos des el conocimiento que necesitamos para poder discernir a los falsos espíritus, para poder conocer la verdad, porque tu palabra dice que la verdad nos hará libres. Y si nosotros, Señor, hemos muerto contigo, sabemos que resucitaremos contigo. Y al resucitar, Señor, también tenemos, Padre Celestial, que vivir una vida santa. Sabiendo esto, tenemos que, Señor, decidir no pecar, no ir al pecado. Ayúdanos en la lucha que tenemos con nuestra carne. Ayúdanos constantemente, Señor, en nuestra lucha, a mí, a los hermanos, Señor, porque hasta que tú vengas por nosotros, hasta que nos glorifiques, Señor, hasta ese entonces lucharemos. Pero si luchamos es porque, Señor, te amamos y buscamos, Señor, agradarte. Ayúdanos, no nos dejes, porque vivimos en ti y tu Espíritu, Señor, mora en nosotros. Amén.